este caso nosotros como estamos mirando las sesiones. Sesión. Ah, bueno, ya ustedes vieron que ya les compartí en YouTube, ahí están los videos, ¿cierto? Si de pronto alguno necesita volver ¿En a dónde, mirar. profe? En YouTube, les comparto el link, yo los puse por fichas. Entonces, si vos miras, acá está pues que la 30 28 la 400 la 431. Acá están toda la lista de todos los videos de ustedes, ¿sí? Yo los vuelvo a compartir de todas maneras por el chat. 431. Ahí les dejo el enlace si los quieren ver. Pues si necesitan algo más. Tenemos concesión 1, 2, 3, B1, B2, listo. Bueno, entonces estamos hoy en nuestra sesión 2, bloque 1, ¿cierto? Para que demos inicio. Listo. Les pregunto lo primero, ¿cómo les ha ido con la hoja número 1, con el taller? ¿Cómo lo han visto? ¿Tienen dudas? Igual hay muchas cosas pues de ahí que no hemos visto, ¿cierto? Que todavía están por ver. Entonces, pues no sé, lo que hayan ya logrado hacer, pues está bien, ¿cierto? Porque todavía, digamos que de esa guía nos falta todavía por ahí la mitad por ver, ¿cierto? Incluso les Pero yo voy A mí tengo a... una me fue bien, pregunta. pero... Ah, bueno, sí, dímelo, Luisa. Dale, les vuelvo a agregar la versión 2.0 de esa guía, que está más limpia, más organizada. Profe, la pregunta es que en la tabla que es de identificar a qué tipo de número pertenecen, hay un número que da error. Entonces, ¿qué se pondría ahí? Da error, yo sé cuál es, está viendo el Profe, código raíz QR. de -5 es un número imaginario. Exacto. Menos 5 es un número Ah, entonces por imaginario. eso. Esa era la, digamos como la, de todos los numeritos que teníamos ahí, este es el único diferente que yo quería ver si lo hallaban, si lo encontraban. Por eso les da error, porque como es imaginario, la calculadora no va a ser capaz de realizar la operación. La calculadora trabaja en reales. No, la calculadora no es capaz con el imaginario. ¿Sí? Entonces este raíz de -5 es un imaginario, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, muy bien, la idea era esa, que encontraran ese elemento diferente ahí. Mientras que este raíz cúbica de -5, ese sí no tiene problema, ¿cierto? Da un número negativo, pero no tiene problema. Porque recuerden, raíces pares de números negativos no existen, ¿sí? Entonces me imagino que cuando estaban haciendo este punto de acá, de organizar los números, usted digamos que trató de hacer una recta, bueno, organizarlos, digamos que por ahí había un -76, creo, había como un 32, y digamos que yo quiero poner, había un raíz de 6, de 36, raíz de 36 era 6, ¿cierto? Había como un -4 quintos, ese -4 quintos era como punto 8. Santiago Mosquera, aquí está, listo. Ese raíz, había un -4 quintos, que eso era como -0.8, entonces se va como por acá, ¿cierto? Uno los va acomodando a medida que los va hallando, ¿sí? Entonces la pregunta que algunos se pudieron haber hecho es, bueno, ¿y dónde vamos a ubicar a este? Resulta que es que esta recta de menos infinito más infinito es para los reales, ¿sí? Entonces a este ¿qué hago? No, este no lo ubico, este no va en este grupo, este es un imaginario, entonces ese no va en este grupo, va en otro conjunto, y esa es la intención del ejercicio. Miren, recuerden que el conocimiento tiene diferentes fases. La primera es la comprensión,
Usted viene aquí a clase y yo le explico y usted entendió, comprendió lo que son las cosas. Pero no basta. Ya que si yo quiero saber más, ya sigue la parte de la apropiación, que es cuando yo ya empiezo a hacer ejercicio, lo que ustedes vinieron haciendo con esta actividad. Y finalmente ya es cuando yo soy muy hábil con ese conocimiento que comprendí y que me apropié, entonces yo ya puedo hacer lo que es una aplicación, aplicar ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, bien, esto de darse cuenta que acá hay un problema, ya eso va más arriba de la comprensión y más arriba de la apropiación, ya está llegando al tema de aplicación, y eso está muy bien que ustedes hayan llegado hasta allá en este tema, ¿sí? Todos los temas son de práctica. Bueno, o alguna otra duda, les resuelve la duda de eso, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Por ahí había otra inquietud. La tenía, estaba Luisa y después era quién, fue el otro que tenía una pregunta que habló. José. Yo, no, pero ya, Era la segunda. esa era mi duda también. Eso. Miren una cosa muy importante. Preguntar es súper importante porque es que muchas veces mi duda también la tiene otro y resolvemos entre todas esas inquietudes. Hasta ahora digamos que ustedes no pueden sino trabajar esos dos puntos del taller. Esa hoja número 1 va a ser para estas 2 semanas, ¿sí? Porque lo último que vimos fue el tema. Bueno, nosotros alcanzamos a ver todo el tema de propiedades, ¿cierto? Entonces también podrían trabajar esa parte, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. O sea, sería que podrían trabajar el punto 1, el punto A, el punto B, el punto C. Ahora vamos a mirar algo del punto C. Este punto D lo pueden trabajar un poquito, este también lo podrían trabajar, se podrían arriesgar con el E, el F todavía no. Este también, este es fácil, este no es sino poner qué propiedad apliqué. Ahora que ustedes están empezando, ustedes no, yo nunca les voy a decir, vean, a mañana se me tienen que memorizar todas estas propiedades. No, pues eso no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Esas propiedades, ¿cómo se memorizan? Usándolas. Yo me las aprendí de tanto usarlas. Usted ahora coja una tablita aparte y tiene sus propiedades anotadas, las imprime, o las pega o las anota y ahí las tiene y cuando las necesite las va mirando. ¿Sí? Yo ya me las sé, no, listo, perfecto, mejor. Pero uno al principio pues necesita irse pegando de ayudas, ¿cierto? Bueno, lo último, ¿qué más dudas podemos tener del taller? Bueno, nosotros teníamos este tema de territorio, esto hay que subirlo a territorio y me lo mandan también al correo. No sé, yo les había dicho que les iba a averiguar bien eso. Entonces, por seguridad lo mandamos a los dos. Me lo mandan a mí para yo saber que lo tienen y lo subimos también a territorio. Todavía tengo entendido pues que territorio todavía no está listo para mí. Para ustedes ya está. ¿Sí? Conmigo, digamos que hay un problema otro problema de diferente de permisos, ahí ya ayer lo estaban resolviendo. Ya resolvimos el de la asistencia, ya hay que resolver otro. Esa es la vida a diario, uno va resolviendo problemitas uno a uno. ¿Alguno tiene algún pitch que nos quiera compartir para hoy? Ok, recuerden, no dejemos esto para lo último. Nosotros tenemos básicamente sería 2 por 4, 8 encuentros, ¿cierto? Entonces ya mañana sería el cuarto, llegaríamos a la mitad. Nos quedaría faltando 4 para que no vayan a dejar eso del pitch. Esta semana unos grupos presentaron varios pitch muy interesantes.
hubo un grupo que nos habló es que los números Capicúa, yo no los conocía, pues conocía otro nombre, pero los Capicúa eran números palíndromos, por decirlo así. Por ejemplo, este sería un Capicúa, que se pueden leer igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Esos son los palíndromos. Se escribe palíndromos, palíndromes. Las palabras palíndromas son las que se leen igual de izquierda a derecha. ¿Sí? Yo lo leo igual de acá para acá. Palíndromo bien famoso, a que todos lo conocen, o la mayoría lo ha escuchado. Anita, Lava, Latina. ¿Sí? Entonces fue interesante porque yo esto lo puedo leer en las dos direcciones y dice lo mismo. Fue interesante porque después de explicarnos los capicúa nos pusieron a buscar un capicúa en unas secuencias de números. Nos obligaban a sumar todos los números a ver si el resultado daba capicúa y era pues, se generó un movimiento ahí interesante en la clase. Esto es importante. Yo recuerdo que algún día hice este ejercicio esto fue que lo hice en Python, creo. Buscar si una frase o una palabra era palíndroma. Entonces eso obligaba que cogía una cadena de caracteres, la partía, ¿sí? La metíamos, creo que la metíamos en un vector o en un conjunto, no recuerdo. La metía letra por letra y él empezaba a coger la recorrida de acá para allá el vector, digamos que la metimos letra por letra, así digamos como unas cajitas, ¿sí? Eso era como eso es lo que hacía el código. Y él empezaba a recorrer de acá para allá y de allá para acá y comparaba el primero con el último, el que sigue con el que sigue, el que sigue con el que sigue, y si eran igualdad, ya eso era un condicional ahí. Si era igualdad, entonces salía bien, ¿sí? También por ahí nos presentaron unos acertijos, ¿sí? Lo sacaron de una película, se llamaba La habitación de Fermat, creo que se llama la película, busquémosla, se llama La habitación de Fermat. La habíamos buscado. Entonces lo sacaron de esta película, La habitación de Fermat, ya ahí la incluí en la lista para verla porque no me la había visto. Es interesante porque es como, al parecer según el tráiler, a esta gente la encierran en un cuarto y deben resolver, así como ustedes no sé si han ido a esos cuartos que ustedes deben resolver unos acertijos para salir. Yo sé que en Envigado hay un sitio donde se juega eso. Y esta gente tiene que resolver unos acertijos para poder salir de la habitación, algo así entendí yo la película. Fermat es un matemático francés, si no estoy mal. Pues fue interesante, nos puso a discutir y a pelear ahí porque nos decían una solución, otros daban otra y bueno, pues eso era parte de la actividad. También hubo otro pelado que nos trajo un código en Java, un código sencillo. ¿Qué hacía el código? El código llegaba y decía, bueno, diga cuántos números quiere evaluar. Entonces usted le decía, quiero evaluar 5 números. Entonces después le decía, escriba pues los números. Entonces usted decía -2, 3. Entonces empezamos a romperle el código, le escribíamos números grandes, ¿sí? Y entonces el código al final le escribimos el 0, por ahí le escribieron un decimal. El código al final decía, vea, tiene tantos números pares, tiene tantos impares, ¿sí? Tiene la suma de los pares es tanta, la suma de los impares es tanto, el promedio de los pares es tanto, el promedio de los impares es tanto, y se acaba esa información y era de bacano. Se lo hizo que como en 15 líneas, cortico. Eso no es mucho, pero el pelado ya se inquietó y empezó a tirar sus primeras líneas.
y está bien. Nosotros qué hicimos, le rompimos el código de alguna forma, empezamos a tirarle números. Yo me di cuenta por allá, entonces primero le tiramos el cero es muy bueno para probar cosas. Le tiramos el cero y dijo que el cero era par. Hasta ahora el cero no es par ni impar, ¿cierto? Hasta donde yo sé. Entonces yo le decía, vea, es muy fácil, eso lo soluciona en su código con un condicional. Usted pone que if, si el número es igual a cero, ¿sí? Igual, si es igual a cero, pues no lo incluya dentro de los pares impares. Y si no es igual a cero, haga todo lo que usted estaba haciendo ahorita. También esto lo vamos a poder aprender a expresar como que si n no es cero, haga lo que esto es otra forma de expresarlo, al revés, ¿cierto? Y si no, no haga nada. Entonces le decía, eso lo soluciona muy fácil con un condicional. Por allá cuando le tiraron decimales también falló. Claro, cuando él hizo el código, yo miré por allá arribita, cuando hizo la definición de las variables, entonces decía var, int, y ponía el nombre de las diferentes variables, ¿sí? B, C, no sé, y punto y coma. Porque en Java, bienvenidos al mundo de los chistes con punto y coma, porque en Java hay que terminar con punto y coma, si no queda mal. Claro, yo vi que decía int. Cuando yo dije int, es que él está definiendo que todo lo que entre acá va a ser entera, un entero, ¿sí? Y ya definimos que un decimal no era un entero. ¿Qué tenía que poner, qué tiene que hacer ahí para optimizar su código? Póngale un float o póngale un double, ¿cierto? Y ahí ya él acepta decimales. ¿Y en qué me afectaba esto que fuera entero? Que en su definición de variables, que cuando recibe un decimal, él lo va a mochar, ¿sí? Cuando recibe un decimal, pum, lo mocho acá y solo coge el 4. Claro, el promedio ya no va a dar. Si el promedio esta no va a dar, la suma ya no va a dar, ¿sí? Entonces, eso es importante que mirarlo, ¿sí? Él aplicó todo este tema que estábamos viendo, pues bacano, se motivó. También yo les decía, vean, ustedes pueden buscar, mire, películas de matemáticas, hay muchas y muy interesantes. Yo quiero hablar de personajes, ¿sí? Películas de matemáticas. Yo quiero hablar de personajes, por ejemplo, yo listo, coja un personaje y cuéntenos qué hizo. Esta película, por ejemplo, habla de un man, ese es un man que era el hombre que conocía el infinito, es un man de la India que resolvió ecuaciones que llevaban años sin poderse resolver. En la matemática hay ecuaciones por ahí en la calle que no se han podido resolver. Y bueno, este es un tipo bien interesante. Por ejemplo, este de 21 Blackjack, estos son los manes que le aplicaron matemáticas al juego de cartas. Pues tampoco vayan a poner con eso porque terminan ahí adictos a estos juegos y tampoco es bueno ser adicto. Una mente maravillosa, este es un man que fue premio Nobel. Este es súper interesante, premio Nobel de matemáticas. Talentos ocultos, muy interesante porque estas tres peladas hicieron cosas bien tesas. Sin estas peladas no hubiera sido posible las misiones Apolo, ¿sí? Esta fue la primera, esta era la calculista, la que decía, ella con sus matemáticas calculaba el punto de salida y el punto de entrada de las cápsulas de reingreso a la Tierra, ¿cierto? Y ustedes saben que un gradito más, un gradito menos, se quemaba el astronauta, se nos chamuscaba. Esta fue muy interesante, esta era Dorothy Bow. En esa época, como no habían computadoras, no había nada, habían un grupo de personas que llamaban los calculistas, de hecho les decían las computadoras. Es gracioso porque les decían computadoras, claro, de computar, de calcular, y ellas eran un grupo de peladas que computaban, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante? Es que en los 60, ustedes saben que Estados Unidos es un país muy racista, y en los 60
pues ser negro era grave. Y si era mujer, peor. Gracias a Dios, pues como que el tiempo ha cambiado, ¿cierto? Que antes no dejaban estudiar ni a las mujeres, pues yo no sé por qué eran como tan atravesados. Pero, pero ya, pues menos mal, ya todos vamos por igual. No falta por ahí el que, pues, el que no quiere entender, pero uno no le para bolas a esa gente, uno sigue derecho. Eh, Esta muy interesante porque ella allá llegó a la NASA la primera computadora IBM. Esas computadoras eran de habitaciones completas, eso ocupaba mucho espacio. Eh, y ella se dio cuenta, ella dijo, ya con esta computadora no nos van a necesitar, pero sí van a necesitar quien programe esa computadora. Y ella cogió Fortran y empezó a estudiar Fortran. Y fue de las primeras que en esa época se programaba con tarjetas, ¿cierto? Pero lo mismo, ¿cierto? Esta es una programadora, esta es del equipo de ustedes, de desarrolladores. Esta fue la primera ingeniera, ¿sí? Mujer y de color en esa época, ¿cierto? Entonces es interesante ver. Entonces, no es que vengan y nos cuenten la película, no. Cojan un personaje y qué hizo ese personaje, por qué fue tan importante, qué hizo que se ganara el premio Nobel, por ejemplo, qué resolvió, ¿sí? Qué nos mostró, qué propuso. Eso es otra opción para el pitch que ustedes pueden trabajar, ¿cierto? O sea, miren que en el pitch nos van ofreciendo varias opciones. La idea es que sea algo que le guste a usted y nos lo comparta a nosotros. A ver cómo, qué le gusta y nos lo comparte y listo. Y acá discutimos, miramos, aportamos, ¿sí? Todo es aprendizaje. Les recuerdo, no lo dejen para el último, que después se nos vuelve más complicado todo. Listo. Bueno, Profe, dime. qué pena, pero ¿eso es en parejas o es individual? Yo propuse que ojalá fueran parejas, por el tema de que el trabajo en equipo no es fácil, ¿cierto? Mm, pero no, si usted lo quiere hacer individual no hay problema, porque no, es que no hay tiempo de hacer un meet o no hay tiempo de reunirnos, lo quiero hacer individual. Pero es bueno que lo hagan en parejas porque eso los obliga a trabajar en equipo y ustedes van a ser personas que trabajan en equipo toda la vida, obligados siempre. Y trabajar en equipo no es fácil. A veces lleva tener que ceder ante lo que el otro quiere, no es tan fácil. ¿Sí? Aprender a ceder, aprender a proponer, no es fácil y es bueno empezar a intentar. Listo. Bueno, bueno, ya tenemos el tema del Meet, que ya es una nota que hay que ir sacando, ojalá la saquemos rápido. Y tenemos las tres hojas de trabajo que vamos a enviar, solo hemos enviado la primera. No siendo más, miremos esto. Les voy a mostrar antes de empezar el tema. Miremos una cosa. Resulta que a ustedes les enseñaron programación cuando eran niños, cuando eran chiquiticos, en primaria. ¿Sí? Yo estoy siempre, miremos por ejemplo, miremos un ejercicio de estos. Miremos este por ejemplo. Está fácil. Todos ustedes ya son programadores, pero no lo sabían. Ustedes, sus profesores de primaria, les enseñaron a programar, ¿sí? Y ustedes no sabían ese tema. Entonces yo aquí les cuento que sí, ustedes ya son unos programadores, ustedes son tesos. Solamente es recordar, desempolvar ese conocimiento que nos dieron a las profesoras de primaria. ¿Por qué? Porque vean, el objetivo más grande de este curso es que usted aprenda a extraer información de un requerimiento. Se lo repito mucho porque eso de pronto queda la idea ahí flotando en la cabeza y usted se vaya metiendo en esa jugada. De las cosas importantes, saber sacar información de un requerimiento. Su cliente va a llegar y le va a decir,
Vea, yo quiero esto, esto y esto. Y en toda esa historia que él le va diciendo, usted tiene que extraer esa información y entender qué quiere. A veces el cliente no sabe ni lo que quiere. Y entonces usted tiene que ir mirando, bueno, qué quiere esta persona. Y extraer mucha información. Y mire, es muy importante no dejar nada al aire. Pocos clientes te van a entregar el requerimiento por escrito. Muy poquitos te van a decir yo lo quiero así. Muchas veces son solamente historias narradas. Muchos te van a decir, muy pocos se lo entregan por escrito. Incluso si te lo entrega por escrito, usted se tiene que sentar a descubrir si eso que él entregó por escrito es exactamente lo que quiere, porque muchas veces dice, no, yo quiero, lo entregan por escrito y decían, yo quería una página web con esto, esto y esto. Y al final, y por allá él no se acordó que quería loguear gente y no lo escribió, lo vio, pensó que eso era obvio y eso no es obvio. Entonces usted al sentarse con él y al mirar lo que él escribió, usted le dice, vea, ¿también quiere que lo logueen? Sí, bueno, entonces hay que escribirlo porque no está. Y cuando ustedes ya definieron todo lo que quiere, todos los requerimientos, el requerimiento 1, el 2, el 3, el 4, hay una documentación. Ustedes, esto también tiene, en esto no es solo tirar código, ¿no? Muchas veces ve películas y ve gente tire y tire código, no, en esto también hay una documentación y hay que construir la documentación. Entonces, vea, quiero el requerimiento 1, es este, el requerimiento 2, es este, el 3, es este. Listo, ¿estamos de acuerdo que esto es lo que queremos? Sí, entonces el cliente te firma, pan. No, entonces corrigen y luego te firma. Porque con base al requerimiento usted va a calcular el costo del proyecto. Ese costo muchas veces se mide en horas de trabajo, ¿sí? En recursos. Entonces usted dice, vea, esto yo me demoro 30 horas de trabajo haciéndolo. También requiere un hosting, ¿cierto? También requiere, no sé, un tema de seguridad. Bueno, ahí uno va mirando qué requiere de su problema. Al principio estoy seguro que se van a pelar muchas veces por las horas de trabajo. Que usted dice 30 y terminó trabajando 50. Pues no, ya esas 20 que metió de más se las tiene que tragar porque usted le dijo 30, ¿cierto? Y usted le cobró 30, ya las otras fue un error suyo, ya tiene que asumirlo. Pero si usted está cobrando a $30, a $100 la hora, por ejemplo, esos $3.000 son, listo, es el trabajo. Si usted se peló, pues a la próxima ya aprendió que no, que se demora más. Eh, Resulta que en el proceso su cliente le dijo, vea, yo también quiero que le pongan este cuadrito. Listo, ese cuadrito son otras 10 horas de trabajo. Listo, pero esto se cobra ya aparte. Estas sí las puedo cobrar aparte porque estas 30 eran para esto. Si yo quiero adicionar algo, ya es otra cuenta aparte, es un extra. ¿Sí? Este si no lo regalo, este no lo puedo regalar. Eh, Usted, y esto es importante porque mire, si su cliente va donde usted es porque él tiene una expectativa y usted debe cumplir esa expectativa. Ahora, que acá en Colombia somos muy chichipatos, sí, eso pasa mucho, pero es mejor trabajar con gente de fuera. Pero acá también, digamos, hay buenos clientes, entonces acá hay gente, ¿no? Yo me lo consigo a $7 la hora, arranque. Ustedes no se pueden por debajear su trabajo. Si usted tiene un ranking, si usted ha adquirido unos conocimientos, usted ya llegó a un top, porque sí, nadie arranca en $100 la hora, pero cuando usted llegó a $100 la hora es porque usted es una persona que ya se ha rankeado. Usted no puede por debajear, ¿sí? Porque ese es su trabajo. ¿Cómo voy a menospreciar? Y ustedes como gremio de desarrolladores no pueden por debajear su trabajo porque entonces dañamos el mercado. Yo recuerdo un cliente que tuvimos en Texas que nos pidió, ellos hacían ingenios azucareros, entonces les hicimos unos diseños en
modelación esquelética, que con el mismo esqueleto podían hacer diferentes tamaños de las máquinas. Bueno, ese es otro tema. Y se les programó ahí unas cosas, unas API, y ellos estaban muy contentos. Pero un momento a otro llegó Frank, no ve Esteban, necesitamos bajar el precio, ya no vamos a pagar a 100 sino que vamos a pagar a $30 la hora. Frank, no, nosotros no trabajamos por ese precio, pues no, que es que yo me consigo en China y en la India hay gente que lo hace por ese precio, y yo sí, y te lo hacen hasta por $10 la hora, pero ellos hacen unas chambonadas, no te van a hacer lo mismo que te estamos haciendo nosotros, y antes va a ser peor, porque te va a tocar volver a hacer todo desde cero cuando ellos lo hagan. Si usted consigue por ahí ingenieros baratos, pero hacen unas chambonadas que no tiene buenas prácticas, que no sirve para nada realmente, que funciona en el momento que te lo entregan, pero después eso empieza a dar problemas. Y efectivo, ellos se fueron para allá a buscar, creo que fue en la China, ¿no? O en la India, no recuerdo, pero por allá vi mucha gente regalándose. Y claro, a los meses, vení, ¿cómo hacemos para volver a arrancar en este tema? Que es que sí, nos fue mal con la gente, hicieron, ya, yo les dije. Entonces uno no se puede, que porque voy a perder a este cliente, porque es más barato, ¿no? Yo adquirí un ranking. Si yo me por debajeo, entonces ¿dónde quedo lo que mis esfuerzos, ¿cierto? Mis horas de trabajo, de estudio, de experiencia. Ustedes se van a ir especializando incluso en cosas, y especializarse en cosas que nadie más haga, eso te sube mucho el ranking también. Cuando ustedes abran su página en LinkedIn, ustedes van poniendo ahí, yo he sido asesor, yo he sido consultor, he sido conferencista no sé, en Las Vegas, en la conferencia de Autodex. Entonces claro, ahí va quedando toda esa información, y eso te va dando más poder, ¿sí? Y filtras. Alguna vez yo les contaba que yo tuve un cliente aquí, ¿no? Nos contrató unas consultorías por hora, y yo, listo. Cuando llegó este man, es que bueno, pero como hoy trabajamos 50 minutos, te pago 50 minutos. Y yo, no, pues, yo trabajo por hora, o sea, yo no hay un taxímetro que el segundo, que estoy trabajando al segundo, no. Si usted gasta la hora o no la gasta, pues, yo no lo dije así grosero, pero le di a entender que si se la gasta o no la gasta, ese no es mi problema. Yo le saqué una hora de mi vida, de mi espacio, para que para trabajar en un tema. Si yo te cobro la hora completa, ya eso que si te mienta, que nos pasamos 5 o 10 minutos, pues esos 5 o 10 minutos yo no los cobro, pero no les voy a cobrar una hora entera, pero si yo te saqué un espacio, pues no me salgas con esa miseria, pues, de que te va a pagar al segundo, no. O sea, no, es que hay que ser serio, y esto soy yo, y esto es lo que valgo yo, ¿sí? Eso es lo que vale mi conocimiento. Entonces por eso a veces acá es complicado, porque acá somos bastante duros para pagar. Yo por ejemplo a los canadienses les decía, trabajé 30 horas, y ellos no me decían, demuéstrame que me trabajo 30 horas, no. Ellos me pagaban las 30 horas ya, porque ellos veían de todas maneras algo que yo les entregaba, y no había problema. Aquí no, pues acá te ponen a mostrar videos, cámaras de cámara de comercio, yo qué voy a saber, acá son muy jodidos, acá somos muy desconfiados, pero es cultural. Entonces ustedes por ejemplo van a ver también algo que son los mockups. Entonces ustedes llegan y les sale, vea, yo quiero acá mi logo, tal, yo quiero un título acá, yo quiero un desplegable por acá, de esos de un menú desplegable, o no, yo quiero un menú en barra, yo quiero, su cliente le va a ir hablando, yo quiero que acá haya 3 secciones de servicios, que en el footer están los datos de contacto, ¿sí? Hay unos hay unas aplicaciones, perdón, que sirven para hacer estos mockups, ¿cierto? Pero todo esto es, toda esta parte debe quedar documentada, porque el cliente aprueba, y todo esto solamente se consigue aprendiendo a extraer información del problema, ¿sí? Entonces ustedes se acuerdan que en el colegio les decían, vean,
su profesora de primaria le decía, vea, coja y primero escribe datos, ¿sí? Entonces le decía datos, y en datos usted decía, entonces leamos, calcula el dinero obtenido por la venta de 2/3 de 6.000 kilogramos de arroz a .90 euros el kilogramo. Entonces usted dice, listo, ya. Acá hay un primer dato, que es una masa de 6.000 kilogramos, pongámosle masa, 6.000 kilogramos, ¿sí? Listo. Muchachos, estamos en matemáticas, y en matemáticas no hay ningún problema si usted me pone una variable así, m, ¿sí? ¿Sí? Ahí no, acá no hay problema, en el lápiz y en el papel no hay problema. Pero, como futuros desarrolladores, cuidado con esto. Cuando usted esté programando, no vaya a hacer esto, ¿sí? Esto es una mala práctica, ¿sí? Usted, ¿cómo debía poner esa variable? No sé, podría poner masa arroz, ¿sí? Esta es una mejor variable, es una mejor práctica en su código. O poner masa, línea abajo, arroz. Esta es otra forma que usan, ¿cierto? Pero es que eso es muy largo escribir todo eso y a cada rato va a tocar escribirlo. Copia y pega si es necesario, pero estos son buenas prácticas, porque como dicen los desarrolladores, cuando usted está haciendo un software, un código, solo Dios y usted saben qué están haciendo. Pero si después de que ese código a los 15 días al mes usted lo soltó, ya solo Dios sabe qué hizo ahí, usted no se acuerda. Y si sus variables son puras m, a, x, y, usted se va a meter la embalada del siglo. Y si no está bien documentado, y si no está bien comentado el código, peor, ¿cierto? Entonces, como buena práctica, acostúmbrense a hacer variables que sí signifiquen algo, que sí digan algo. Tampoco pues la historia de su vida en una variable, ¿cierto? Que diga la masa del arroz, que son pepitas blancas que vienen de una planta del Huila. Pues eso ya es otra mala práctica, una variable tan extensa, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pues esto sería una buena práctica en programación. Aquí en matemáticas no hay problema, podemos usar una letra, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, dice que el precio es .90 euros, entonces hagamos precio, ¿sí? Precio es igual a 0,90 euros, el símbolo de euros, sobre kilogramo. Profe, ahí dice por kilogramo. Cuando hablamos de kilómetros por hora, pesos por kilogramo, es sobre kilogramo, ¿sí? Es una división, es que son tantos pesos por cada kilo. Es 60 kilómetros por hora, son 60 kilómetros por cada hora, ¿sí? Listo, entonces ya tengo mis datos, que era lo segundo que le decía a la profesora. Ponga la pregunta, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es eso? El requerimiento, ¿sí? En nuestro requerimiento 1, ¿sí? Es cuánto es el dinero. ¿Sí? Este es nuestro requerimiento. Entonces digamos que dinero va a ser D. Listo, miren, ahí va. Ahí voy mirando el requerimiento y voy mirando mis datos. ¿Qué sigue? Su profesora les decía, hagan el proceso, ¿cierto? La operación o proceso, ¿sí? Entonces usted decía, listo, vean, dinero es igual a 2/3 de M por P, ¿cierto? Eso es lo que teníamos. Que yo cojo la masa, la multiplico por los 2/3 porque me decían que era solo los 2/3 de toda esa cantidad. Y la multiplico por P. Vea, acabo de escribir una línea de código. Así se escribiría la línea de código. Bueno, se escribiría realmente como D igual a 2/3 asterisco M asterisco P, ¿cierto? Punto y coma si estamos en Java, ¿sí? Pero ya hay una línea de código.
Bueno, entonces cambiemos esos valores. Teníamos que D era 6.000 kilogramos, que P era 0,90 euros kilo. Miren que este kilo está arriba y este está abajo, entonces se van a cancelar. Entonces ya si yo multiplico 2 por 6, 12.000 sobre 3 por 0,90 euros. Entonces tengo que D es igual a 12.000 dividido 3, 4.000 por 0,90 euros. Y finalmente esto nos termina dando 3.600. ¿Sí? Ah, no, yo lo hice todo de chorro en la calculadora de una. Listo, no hay problema. ¿Sí? Perfecto. Ah, yo no lo hice pasito así de paso. No se preocupe. El objetivo es que usted entienda cómo se haría, pero si usted empieza a ser exhaustivo en la metodología, empieza a coger todos los temas de programación de algoritmos, ¿sí? Vas a ver por qué. Y lo último que le decía a usted la profesora, hagan la respuesta, ¿sí? Respuesta. Se consiguió o se obtuvo o tanto dinero se consiguió 3.600 euros. Entonces vamos a mirar por qué eso que les enseñó la profesora en primaria, por qué es aprender a hacer algoritmos. Usted mira, acá tengo unas entradas, ¿cierto? Acá tengo un proceso y acá tengo una salida. Y un algoritmo es una secuencia de pasos donde yo tengo unas entradas, tengo un proceso y tengo unas salidas. ¿Sí? Muchachos, sabemos de programación, ya sabemos algoritmos. Entre más usted practique esta forma que sí, muy escuelerita o muy cansona, muy larga, no, yo lo hice en 2 pasos, no importa, si usted lo hizo usted cogió el problema y le tiró la operación de una y listo, pues no importa, yo no le voy a exigir ni este proceso ni otro, pero sí es bueno que empiecen a practicarlo. Más adelante en los próximos pueden practicarlo. ¿Por qué? Porque les va a empezar a activar la mente en torno a los algoritmos, ¿sí? Hay otros profesores que explican esto, es que la hamburguesa, es que la hamburguesa es que yo tengo unas entradas, que acá tengo unos procesos, de la carne, la lechuga, el tomate, ¿sí? Estos son mis procesos, y que el pan de abajo es una salida, ¿cierto? Entonces esos algoritmos, y estos procesos, yo debo resolver el primer proceso para ir al siguiente, resuelvo el primer para ir al otro, y ustedes, el error es el día a día en su vida de programador. Usted todo el tiempo está corrigiendo errores. Por ejemplo, el algoritmo, el caso más fácil, el algoritmo para irse al trabajo. Pues usted llega, se levanta, se mete al baño, se prende la ducha, se ducha, ¿sí? Se sale del baño, entonces alguien dice, un momentico, usted tuvo un error en ese algoritmo. Ahí es donde mi dibujo, mi compilador me dice, ahí hay un error. Y yo, ¿cuál es el error? Yo no sé cuál fue el error en lo que acabo de decir. Claro, cuando se metió a la ducha no se había quitado la pijama y abrió la ducha y se le mojó la pijama. Ahí está el error. Y mire que el algoritmo es la secuencia de pasos. Entonces, se me mojó la pijama, me devuelvo al paso anterior, corrijo ese error y sigo, y voy mirando. Eso es un algoritmo, una secuencia de pasos ordenada, donde hay unas entradas, unos procesos y una salida, ¿sí? Usted se aprende de esta forma y ya sabe programar. Profe, no, pero es que los lenguajes de programación, no le digo, programar no es el lenguaje de programación.
Programar es saber hacer algoritmos. Si sé hacer algoritmos, sé programar. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje de programación, usted lo coge, se lo aprende en un mes. Yo no sé, por ejemplo, vamos a entrar por ejemplo aquí el 3 School. Este es bueno para aprender. Yo no sé programación, yo no sabía HTML, digamos. Pues me meto y busco HTML y aprendo HTML. HTML funciona con el mismo esquema, vean. Esta es una etiqueta de apertura de HTML y esta con la barrita es la etiqueta de cierre. Tengo una entrada y una salida. Estoy diciendo, voy a entrar a HTML y voy a sacar una salida. Que tengo un título, una etiqueta de título, tengo una apertura en el título, un cierre en el título y acá el título de la página. Tengo el body, apertura del body, cierre del body y acá el proceso. Los encabezados, tengo un encabezado H1. Estos encabezados van del 1 al 6, ¿cierto? Donde el 1 es es grande, una letra así grande, y el 6 ya es una letra más pequeña. Esto sería, digamos, un 1 y esto sería no sé, pongámosle un 4, por decir algo, si fuera un encabezado. P es párrafos, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, si yo vengo a mirar esta página, este párrafo tiene una etiqueta P acá y tiene una etiqueta P de cierre acá, ¿sí? Mire, tiene el sistema del sándwich todavía, entrada, proceso, salida, ¿sí? Que a veces no lo olvidamos y ya lo obviamos pues porque es muy simple, sí, claro, en este caso es muy simple, pero en otros procesos es más complejo. Que en CSS, eso sí da para CSS, claro, vea, acá dice body, entonces CSS va a coger, vea, esta es la entrada, que esto es para el body, para esto acá, ¿sí? Y que dice que el background, la parte de atrás, el color va a ser azul claro. Cuando yo cierro la llave, estoy dando la salida, le estoy diciendo, ya le di la instrucción, pum, vaya y ejecútelo. Que el H1, para este H1, el color de la letra va a ser blanco y el texto, la alineación va a ser centrada. Cuando cierro aquí la llave, pum, le estoy diciendo vaya, haga la salida. Que yo construí unas funciones, las funciones hacen lo mismo, una entrada, un proceso, una salida. Pero mi software lo que hace es llamar la función, lo mismo, él la llama, pero para poderla llamar tiene que dar una entrada, hace el proceso que es ejecutar la función y hay una salida que es el resultado de esa función, ¿cierto? Entonces mire, ese modelo de entrada, proceso, salida lo van a usar toda la vida, ¿sí? Es muy útil. Que el lenguaje de programación, pues, eso lo aprende usted buscando. Yo quiero, no sé, acá Python, acá había Python, acá hay Java, JavaScript, SQL, PHP, a ver, acá está Python, ¿sí? Y si no, busco. Pero el lenguaje es como un idioma, ¿sí? El perro sigue siendo perro, así usted diga perro en inglés, en español, en alemán, en chino, en lo que sea, ¿cierto? Su algoritmo sigue siendo algoritmo, no importa si usted lo dice en Java, en Python, en C++, en C Sharp, eso no importa, ¿sí? Él sigue siendo el algoritmo que soluciona ese problema. Y el mismo algoritmo usted lo puede ejecutar en todos los lenguajes que quiera, ¿sí? Y te va a dar exactamente la misma solución. O sea, realmente, ¿qué es lo más importante de desarrollo de software? ¿Saberse un lenguaje o saber hacer algoritmos? Ese es el tema importante. Si usted de este curso de matemáticas se saca esto, captura esta forma de sacar un algoritmo, ya tiene la mitad ganada. Lo otro es muy fácil, lo otro se busca, eso no tiene como complicación, ¿cierto? Lo otro se busca muy fácil. Entonces metas en la cabeza eso, ¿sí? Que lo más importante es saber sacar un algoritmo. Usted va a entrar a una empresa y en su empresa usted dijo, yo sé JavaScript, yo sé Python, yo sé muchas cosas. Y en la empresa le dicen, vea, usted va para el equipo de iOS.
y usted ni idea que era iOS, que le tocó, métase un mes a estudiar iOS y Swift ahí para ver qué es eso, ¿cierto? ¿Qué? Porque usted no sabía iOS, pero ese es el lenguaje, pero usted ya sabía algoritmos, entonces por eso no va a tener problemas, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, entonces esto se los quería comentar porque estuvimos discutiéndolo esta semana con otros grupos, y es importante que empiecen a entender que esa es la razón de estos problemas que hay. Ay, que usted sabe multiplicar, sumar y restar, sí, eso no es problema, yo eso lo sé, ustedes son muy tesos en esas cosas, pero lo importante es que empiecen a generar este pensamiento, que al principio lo van a hacer igualito y bien, no, de hecho cada vez lo van a ir haciendo mejor, pero al principio hay que equivocarse, hay que equivocarse y equivocarse. Listo. ¿Dudas con respecto a este tema? Ok. No, profe. Listo. Bueno, perfecto. Entonces miren, sus profesores de primaria les enseñaron a desarrollar software y no sabíamos. Ya saben que tienen que ir a darle las gracias algún día. Estas son cosas que nosotros obviábamos, pero realmente eran más importantes de lo que pensábamos. Todos los software trabajan con algoritmos y eso es una secuencia de pasos. Bueno, entonces digamos que lo último que vimos fue este tema de hexadecimales, ¿cierto? Tampoco es el objetivo ponernos a sumar, restar hexadecimales. Antes, en este último bloquecito de la clase, hagamos un poquito de lo que es notación científica para el último punto del taller, ¿sí? Resulta que notación científica tiene simplemente una forma de expresar números, digamos de una forma más cómoda de manejarlos, porque es que hay números que son supremamente grandes y números que son supremamente pequeños. Entonces cuando son muy grandes o muy pequeños, la notación científica me los hace más manejables, ¿sí? ¿Qué tiene la notación científica? Tiene un coeficiente, un número, un valor, ¿sí? Que se multiplica por una base 10. Acuérdense que nosotros estamos en sistema decimal, entonces todo es base 10, ¿sí? Y ese 10 tiene un exponente. Ese exponente puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de para dónde va la coma, ¿cierto? A mí no me gusta decir que por un lado suma, por otro lado divide, pues no. A mí me gusta que usemos como la lógica, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un número muy grande, por ejemplo, hagamos este 5.700.000. Sí. Tengo este número grande. Mire, y usted dice, ¿y dónde está la coma? ¿Dónde está? No la veo. Entonces, ella está escondida aquí, está invisible. Acá hay una coma. Y de aquí para acá hay un reguero de ceros también. Entonces, yo quiero llegar a un valor más pequeño. Yo decido hasta dónde llevo la coma decimal. Yo digo, la voy a llevar hasta el 5,7. Yo pongo 5,7 por 10 a la que, es la pregunta. Entonces resulta que si yo corro para la izquierda esta coma, el exponente de este 10 se me hace más positivo. No voy a decir positivo o negativo porque puede darse el caso que él corra y siga estando negativo. No, lo que digo es que se me vuelve más positivo, ¿sí? ¿Qué es más positivo? Que si yo estoy en 5, por ejemplo, y lo corro 2 posiciones, ese 5 se vuelve más positivo 2 posiciones. ¿Qué es más positivo que el 5? El 6. ¿Y qué es más positivo que el 6? El 7, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, eso sería más positivo. Si yo lo corro para el otro lado, se me vuelve más negativo. Ahora lo vemos en un ejemplo. Entonces, miremos, para allá cuento posiciones, saltos de rana, vean, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá es como si estuviera en un 0 y se me volvió 6 veces más positivo, entonces un 6, ¿sí o no? Por eso el exponente es 6 y listo. Ahora un número bien pequeño,
ese número, que es más fácil manejar algo así que manejar algo tan grandote. Entonces, si yo lo quiero hacer en notación científica, nuevamente, yo decido dónde quiero la coma. La quiero en el 3 o la quiero acá yo puedo decir 3,78, o puedo decir 37,8, o puedo decir 378, como yo me sienta más cómodo. Yo decido hasta dónde va la coma. Yo decidí que iba a ir hasta el 3. ¿Qué exponente le ponemos? Entonces cuando voy para la derecha, me vuelvo más negativo. A la izquierda más positivo y para la derecha más negativo. Acá es como si estuviera en la posición 0. ¿Sí? Entonces empecemos. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Menos 8 positivo. Menos 8, me volví 8 veces más negativo. Entonces por eso menos 8. ¿Sí? Miren, usted me dirá, profe, pero en serio, porque yo puedo correr la coma para el otro lado y volverme, por ejemplo, miremos este. Yo quiero dejarlo como 5700. ¿Sí? Corrí la coma hasta acá. Y aquí teníamos que era 6 positivo, ¿cierto? Y si yo lo corro desde aquí hasta acá, mire, estoy corriendo 1, 2 y 3. Se volvió 3 veces más negativo, es decir, este número disminuyó en 3. Es un 3. ¿Es negativo? No, no es negativo, sino que, por eso yo digo que no es bueno acostumbrarse que por un lado se vuelve positivo por otro negativo. No, se vuelve más positivo, se vuelve más negativo. ¿Sí? Aumenta el número del exponente para la izquierda, disminuye el número del exponente para la derecha. ¿Sí? Al contrario de la recta numérica. Entonces hay que tener en cuenta eso. Listo. Entonces hasta ahí, pues, ¿qué dudas tenemos con notación científica? ¿Cierto? Entonces ya podríamos coger en el taller, miremos aquí en el taller, hay unos ejercicios que yo les decía, vea, este que yo lo resolví hace días, yo quiero correr esta coma hasta el 3, yo decido hasta dónde. Que Luisa decidió hasta el 3 y José decidió hasta el 34, listo, eso no hay problema, es su decisión, es su criterio. Pues si usted lo corre hasta el 3, a Luisa le va a dar de orden a la menos 11 y a José le va a dar de orden a la menos 12, porque José lo corrió una posición más. ¿Sí? Entonces contemos posiciones, vean. Hacia la derecha me vuelvo más negativo, el número disminuye. Entonces miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vean, 11. Menos 11 porque arranqué en 0, ¿cierto? Lo mismo haríamos con este ejercicio, con este y todos. Listo, queda sencillito el trabajito ahí, ¿cierto? ¿Dudas para esta actividad? Si alguno ha tenido problemas, listo. Si alguno ha tenido problemas con esto, me dice. Por ahí sé que varios grupos tuvieron dificultades. Miremos antes de seguir un poquito de eso. Miremos un poquito de eso. Por ahí había esta duda, que yo tenía 5 por 10 a la 7, había un problema ahí, ¿cierto? A la 4, que cómo hacíamos eso. Pues yo les decía, acuérdese de sus tablas de propiedades. Hay una que dice que el exponente en una multiplicación se reparte, ¿cierto? Que esto es lo mismo que decir a la n por b a la n. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? 5 a la 4 por 10 a la que. Entonces, bueno, le repartí el 4 a este también, pero es que este tenía un 7. Entonces, recuerden la propiedad que decía, que una potencia de una potencia es coger y multiplicar esos exponentes. ¿Sí? Bueno, de 7 por 4, 28, listo.
Ah, yo lo quiero dejar así, dije, déjelo así. Ah, yo quiero desarrollar esto, entonces 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 6, 25. ¿Cierto? Listo, lo desarrollamos. Ah, yo quiero correr la coma hasta acá. Bueno, córrala. Esa es su decisión, su criterio. Entonces la corrí 2 posiciones. Y para allá se me vuelve más, me suma el número. Entonces, 2 posiciones, 28 más 2, 30. Listo. Ya ahí está su problema. ¿Hasta dónde llego? Si yo quiero puedo llegar hasta acá, si quiero puedo llegar hasta acá y si quiero puedo llegar hasta acá. Ya es mi criterio de operación. Listo. Cuando había otro por ahí, es que raíz de 81 por 10 a la 30. Entonces volvemos, vea, este es el mismo caso de esta distributiva de exponentes. Usted me dice, no, yo no lo veo así, profe, es que mire chulo, ¿cómo así? Yo no lo veo. Entonces si no lo ve así, lo puede ver de esta manera, ¿sí? Que la propiedad también es la misma, ¿sí? Que yo reparto las raíces, ¿sí? Ah, bueno, ya repartí las raíces, entonces raíz de 81 por raíz de 10 a la 30. Ah, bueno, yo me sé la tabla de 9 porque es que la tabla de 9 es muy fácil, incluso la podemos hacer con los dedos. Entonces, pues raíz de 81, 9, porque 9 por 9, 81. ¿Y qué hacemos con este 10? Pues hay una propiedad que esto se puede expresar de forma de fraccionario. 10 elevado a la 30 medios, ¿cierto? Y este 30 medios ya es más fácil de operar. 9 por 30 dividido 2, 15. Listo, llegamos a la solución de mi problema, ¿sí? Así se harían esos ejercicios de ese bloque. Ese es el bloque D. El bloque E, ¿sí? Son sencillos. Entonces, pues básicamente es ese tema. Listo, para que lo vayan teniendo en cuenta. Dudas, inquietudes con esto, algo que no hayan entendido, yo lo repito. Si hay que repetir 1000 veces algo, lo repetimos 1000 veces. La idea es que no nos quedemos con la duda. Ok. Profe, Dime. yo tengo una duda sobre el ejercicio que acabo de hacer de raíz cuadrada de 81 por 10 a la 30. Sí, dime. Entonces, como usted acaba de explicar, se reparten las raíces. Y, Sí. y se hace la operación fácil y sencillo. Entonces, raíz de 81 por raíz de 10 a la 30. Correcto. Raíz de 81, 9 por 10 a la 30. Pero no entendí en la potencia de 10. Porque se vuelve Es fraccionario. 30. Ah, Entonces, mira, recuerda, vea, hay dos cosas. Primero, esta raíz se puede repartir si y solo si es un producto, una multiplicación o una división, ¿cierto? Es lo que yo les decía ahorita, vea, si al principio yo no me sé de memoria las propiedades, cojamos la tablita aparte y la puedo ir mirando. En división también aplicaría esto. Ojo, sumas y restas nunca, jamás de los jamases vayan a repartir en suma y resta. ¿Listo? Aclaración. Segundo, hay una propiedad que dice que una raíz de algo que está a la n, pues de algo, que las raíces se pueden expresar como fraccionarios, ¿sí? Y entonces una raíz se puede expresar de esta manera. Este que está aquí como exponente de la, hagámoslo como más grande, esa que está muy chiquita. Este que está aquí como exponente es el que va en la parte de arriba del fraccionario. Y el que está aquí es el que va en la parte de abajo. Entonces, la clase anterior habíamos concluido que es que toda raíz es una potencia donde su exponente es un fraccionario.
Entonces por eso yo hice aquí esto, mire, el 10 estaba elevado a la 30, pero como acá está el 2, acá hay un 2 invisible, la única raíz que no se le pone el numerito es a la raíz cuadrada. Ahí hay un 2, entonces yo lo expreso como un fraccionario, por ahí me queda 30 sobre 2, y este 30 sobre 2 yo lo puedo operar, 30 dividido 2 me da 15, y listo, ¿sí? Quedarían estas dos cosas. Ahí sí Vale, te eso queda con más muchas claro. gracias. Sí, ya, Co- profe, ya. Listo, Tenía solamente esa duda, pero ya el resto está bien. Muchas gracias. con gusto. Sí, la idea es esa. Al principio uno sabe que eso existe, que eso está por ahí, ¿cierto? Pero al principio hay que mirar la tabla más, mientras uno se las va grabando, uno va mirando esas tablitas. Si uno duda, pues pregunta, ¿cierto? Porque pues no nacimos aprendidos y la idea es eso, resolver cualquier duda. Eso me va dando seguridad a la hora de resolver cosas, ¿cierto? Bueno, ya estamos como cerrando la primera parte, nos quedan ¿qué? 15 minutos en teoría. Ahorita en el segundo bloque vamos a trabajar un poquito, eso sería lo de notación científica, pues la idea es conocerlo. Ustedes me dirán, profe, ¿yo para qué eso en un código? Resulta y acontece que usted en su código sí puede decirle al resultado con cuántos decimales salir, ¿sí? Y es importante uno saber eso, porque entonces a mí me envió una vez que estábamos haciendo un código y resulta que después de unas operaciones grandes que se hicieron, el resultado era 0. Y uno, pero ¿cómo? Si eso le metimos un montón de números, ¿cómo que multiplicaciones y eso va a dar 0? Y lo hacíamos a mano y no nos daba 0. Pero Profe, sí, entonces volvieron a hacer todo otra vez las operaciones para que le diera otra vez eso. entonces Porque uno tiene que verificar para poner el código bien. uno tiene que verificar muchas veces a mano. Gracias a Dios está el debug, que hoy en día, antes no existía los debugueadores. Yo les dije a los otros grupos, yo la próxima clase, pues el próximo domingo, no este sino dentro de 8, vamos a hacer un codiguito ahí en Python para mirar cómo se ve el debug, el paso a paso del algoritmo. Pero nosotros antes no podíamos debuguear, era mucho a mano. Pero igual a veces incluso habiendo debug hay que hacer a mano cosas. Y resulta que cuando lo hacíamos a mano daba un número así, daba un número largo, muy pequeño. Por ejemplo, estoy poniendo un número cualquiera. Claro, cuando fuimos a mirar en el código dijimos, entregue el resultado con 2 decimales. Entonces el código hacía lo que nosotros le decíamos. Él llegó y ¡pra! Lo cortó acá y dijo con 2 decimales. ¿Cuánto es eso? 0. Y no era 0, ¿cierto? Mire que no era 0. Era un valor diferente. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿con cuántas cifras decimales voy a entregar mi resultado? Y se vería muy feo si yo entrego un resultado con todo esto, ¿cierto? Entonces yo al código le tengo que decir, vea, si el resultado es así de pequeño, entonces entréguemelo en significativas, ¿cierto? Yo le puedo decir al código que me lo entregue en notación científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo le puedo decir eso. Nosotros le estamos diciendo, entréguelo con 2 decimales. Claro, nosotros decíamos, pues nos va a entregar un 11,2, por ejemplo, 25, listo. Pero cuando se presentó este caso, él cortaba acá y claro, daba 0, pero era porque daba un número muy pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué tocó hacer? Modificar el código. Ya no lo vamos a entregar así, sino que lo vamos a entregar de esta manera, para que sea más visible. Por eso su calculadora, ustedes han visto la calculadora aquí en esta parte de acá, al lado del punto, generalmente dice EXP, o en otras dice 10 a la X, ¿sí? Ese EXP es el por 10 a la algo, ¿sí? Entonces, si yo mi calculadora voy a escribir este número, 328.10 a la menos 6, yo lo único que hago es escribir 3.28. Y en vez de escribir por 10, no escribo eso, escribo EXP, lo hundo.
Y cuando lo hundo en mi calculadora aparece una letra E. Entonces dice, en mi calculadora es apareciendo este número. Dice 3,28 y aparece una letra E. ¿Sí? En otras aparece como un 10 a la X por acá chiquitico. ¿Sí? En un rinconcito de la calculadora. Entonces me aparece la letra E. Y yo le quiero decir a la menos 6. Esta E significa por 10 a la algo. Si yo no le pongo acá nada, él asume que es un 1. ¿Sí? Entonces yo quiero escribir menos 6, le escribo menos 6. Y la calculadora ya entendió que es esto. Que es esto de acá. ¿Sí? Que es esta forma. Si yo encuentro mi resultado, ella a veces, tu calculadora a veces te va a hacer números tan pequeños que ella misma te los entrega en notación científica. ¿Sí? Entonces usted tiene que entender, ¿sí? Mi calculadora me entrega lo siguiente. Mire, yo hago un número muy pequeño, hice 1 dividido no sé cuántos ceros, y mi calculadora me está diciendo esto, vea, un 1 y un menos 15 por allá chiquitico. Eso significa 1 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Hay otras que dicen 1 y una E por acá, otras dicen como un 10x, ¿cierto? Pero este botoncito es eso, significa eso, la notación científica. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta esas cosas, es muy importante que todo lo que usted tenga claras esas cosas, porque a la hora de hacer un código, eso empieza a ser muy importante. ¿Sí? Bueno, ¿qué dudas tenemos como para hacer cierre de este y descansen hasta ahorita que nos volvamos a ver? Yo estaba haciendo esa operación que acabo de explicar. 3,28 por XP. Y me salió es que existe un error. Escribe 3,28 3,28 menos 6. Listo, profe. Ahora sí. ¿Por qué me salía existe un error? De pronto no le está. Mire, voy a ver una cosa. Porque en estas calculadoras yo les dije que él asumía que era un 1. No. Si usted no le pone el menos 6 o el exponente, así sea 1, él le dice falta algo. Ese sistema de error es que le está diciendo, vea, no me está diciendo ese 10 a la cuánto, no me está diciendo esto. Si usted no me dice eso, yo no entiendo. Eso es lo que le está diciendo la máquina. ¿Sí? Era por eso que no te daba respuesta. ¿Sí? Yo les decía, Profe, pero sí. ahora no sabe ¿Cómo que se escuchó cortado? ¿Cómo fue? lo que está, el cero que está, que si uno para saber cuál va a ser el exponente del número, uno cuenta el número que hay antes de la coma o los que hay después de la coma. En este de menos 15. En este. No, profe, en el de arriba del 3,28, eso, ahí, Bueno. pues el primero. Yo les decía que no cuenten números. Para mí es mejor contar saltos de rana, ¿cierto? Si yo tengo la coma aquí, yo cuento saltos de rana. La coma me movió una posición, se movió 2, se movió 3, se movió 4, se movió 5 y se movió 6, ¿cierto? Uno sí va cogiendo mañas en el camino y uno dice, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Listo. No tengo que contar este. Pero al principio es mejor hacer salticos. Es más fácil. Así uno se demora un poquito más, pero es más fácil. Ya después uno coge las mañas y uno ya sabe que si le ponen 3 ceros, bueno, uno ya sabe que es 1 por 10 a la 3, ¿cierto? Pero ahora traten de hacer salticos, que es más fácil, mucho más fácil que contar números, porque puede caer en ese error. Cuentan este número de pronto o cuentan el que sigue y no funciona así. Funciona es con la posición. Hoy cuando es con un número, ¿cómo es que es? Grande. Positivo.
No, positivo pues que, por ejemplo, es 328 millones o así funcionaría igual. Sí, mire, por ejemplo, metámosle ceros a esto, ¿sí? Entonces yo decido a dónde quiero ir. Yo quiero ir hasta el 3, por ejemplo, o quiero ir hasta el 2. Entonces yo decidí que va a ir hasta el 2, 32,8. ¿Dónde está la coma aquí? Resulta que la coma está, cuando el número es así, pues no la ponen a veces, ¿cierto? La coma está aquí escondidita, está ahí, invisible. Entonces ahí está la coma. Y yo salto igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces por 10 a las 7. La idea es saltar espacios. Mire que no estoy contando números. Mire que el salto incluso llega es hasta el espacio, no hasta el número. Cuento posiciones, más que otra cosa. ¿Sí? ¿Te queda claro ahí, cierto? Ahí sí quedó claro la cuestión. Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces haremos por acá.